Buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar nuevamente hoy, un día más que el Señor nos presta para poderle alabar y bendecir su nombre. Bendecimos a todos los hermanos, todas las personas que nos ven, que ven este video. Lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Queremos bendecir y exaltar el nombre de Jesús. Estamos aquí en Pasadena con Brian y mi esposa y vamos a orar para dar inicio, para que el Señor bendiga este lugar y bendiga a cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Venimos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, por un día más de vida, por la salud, por que nos mantienes fuertes, saludables, Señor. Nos mantienes con todas las cosas, Señor. Todo, Señor, nos has dado tú, Señor, trabajo, comida, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Te ruego, Señor, que a nadie le haga falta nada, Señor. Tu palabra sí lo dice, Señor, que el rey David lo dice también, Señor. Que fue joven y envejeció, Señor. Y no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Gracias, bendito Padre, porque solo tú eres el dador de la vida, el que nos da todo, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos diste a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque esa promesa fue tu promesa, Señor. Es la promesa del Padre, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, te pido, Señor, quiero poner en tus manos esta meditación que vamos a tener aquí, Señor. Te ruego, Señor, por todos aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, tal vez enfermos, Señor. Con esta pandemia no se sabe cuándo va a caer aquella persona, Señor, y tanta gente que no se cuida, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser más cuidadosos y seguir, Señor, las órdenes de los gobernadores, de los alcaldes, Padre. En el nombre de poderoso de Jesús te doy la honra y la gloria y te pido, Señor, que bendigas a los doctores, a los médicos, a todos los enfermeros, las enfermeras, los CNA, Señor. Te ruego que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Y que aquellos que están enfermos sean hijos tuyos o sean personas que no te conocen o que te conocieron y que un día se apartaron. Te pido misericordia para cada uno de ellos, Señor. Y a aquellos que son tus hijos también les des la fuerza y la fortaleza para poder vencer, Señor, este virus que ha llegado, Señor. Ayúdanos, Dios, a que cada día, Señor, que sigamos adorando, alabándote, bendiciendo tu nombre, Señor. Te ruego también por el departamento de policía, Señor, de todos los Estados Unidos, Señor, en todo el mundo, Señor, que son los que han estado trabajando, Señor, con los médicos, los paramédicos, los bomberos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque solo tú sostienes a estas personas, Señor. Algunos murieron, otros están todavía peleando, Señor, trabajando, Señor, haciendo lo que tú les designaste, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Mira que ellos tienen sus hijos, su familia, Señor. También te ruego por los hermanos de mi esposa, por Jesús allá en San Bernardino y José Manuel, Señor, allá en Canadá. También por Darly, Señor, la nuera de mi hija Mónica, Señor. Que la guardes, que si aún está enferma, enviamos por el poder de tu palabra sanidad hasta donde ella se encuentre. Donde está Leo, Señor, también, Señor, en el nombre de Jesús. Donde está Bernabé, donde están estas personas, Señor, ten misericordia, Señor. Mira a Elmer también y Carlos, Dios. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada familia de la iglesia, Señor. De la iglesia Emmanuel, por el pastor y su familia también, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y no permitas, Señor,
que esas pestes lleguen a nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Guárdanos. Y te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta enseñanza, en esta meditación, en este pequeño, Señor, mensaje, Señor. Y te pido que a todo aquel que mire este video, Señor, tú hables a su vida, a su corazón y sanes a todo aquel, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les decía, hermanos, ayer nos quedamos, como dije también, de que como era muy largo el estudio que quería yo hacer sobre Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ayer llegamos hasta el versículo 25, estuvimos hablando de la predicación en Samaria, estuvimos hablando de Lidia y estuvimos hablando del mago también, pero hoy vamos a estar hablando en el versículo 8 del 26 al 40, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Felipe y el eunuco etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. La famosa Gaza, ¿va? Donde pelean los palestinos con los israelitas, la franja de Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Oiga bien, que aquí fue el Espíritu, pero el que le habló primero era un ángel. Y aquí ya es el Espíritu Santo. Le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ponga atención. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino,
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. La versión que estaba leyendo no es la misma que ustedes tienen, ¿verdad? ¿O sí? Bueno. ¿Ah? Amén. Pero como les decía, fíjese que esta persona, este eunuco, había venido desde Etiopía a adorar a Jerusalén, pero como él no era judío, no podía entrar a la sinagoga. Pero venía allí afuera del templo, podía estar. Y llevaba en su mano un pergamino, porque no habían libros. Llevaba, me imagino que llevaba el de Isaías. ¿Cuál capítulo es el que estaba leyendo? Donde dice, como oveja. ¿Se da cuenta? Fíjese, estaba él, dice, al poco tiempo de partir Pedro y Juan de Samaria, Felipe también tuvo que dejarla. El Señor tenía para él otra labor porque la iglesia establecida, ya discipulada, debía continuar por sí misma. ¿Quién le ordenó la salida? Fue un ángel del Señor, en el verso 6. Él le ordenó que se fuera de ahí, que se fuera al desierto. ¿Verdad que así leímos? Fíjese, en el 5:19 del libro de los Hechos, pero un ángel abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, fue cuando sacó a los apóstoles que estaban en la cárcel. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. A ellos les habían prohibido que anunciaran. Pero Pedro les dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos no podían refutar la palabra. Pero siguiendo con lo de Felipe, fíjese, en el 7:30 del libro de los Hechos, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Fue cuando fue a Moisés. O sea, vemos cómo los ángeles al servicio de nosotros y al servicio de Dios, los ángeles son mensajeros del Señor. Ellos llevan y traen mensajes. Hay unos, pues hay otros. Cada quien, hay diferentes trabajos. Como nosotros también aquí trabajamos para el Señor. Unos trabajan de diáconos, otros de pastores, otros de maestros, otros de todo. Otros de mil usos. ¿Verdad? En mi caso yo trabajo donde me manden. Sí. Yo voy donde me manden. Porque y es que no fue casualidad que yo le dijera al Señor cuando el Señor me alcanzó y entendí y conocí al Señor, le dije, donde tú me mandes, yo iré. Y eso jamás se me olvida. Pero yo estaba consciente, ya había leído Eclesiastés capítulo 5 y 6. Donde dice que cuando Dios haga promesas, no tardes en cumplirlas. Pero fíjese que en este relato es difícil distinguir del Espíritu del Señor.
la orden fue ir hacia el sur. Tuvo que ir al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Se imaginan ustedes que venga el Señor y le diga a Brian o te diga a ti, vete al desierto? Pero Señor, ¿qué voy a hacer al desierto si ahí no hay nadie? ¿A qué le voy a predicar? ¿Y tú qué sabes? ¿Sí? Si Dios me está mandando, yo tengo que ir. El compromiso que un día hice con Él y en el agradecimiento que yo tengo con Él por mi salvación y mi vida eterna y todo lo que Él me ha dado y las bendiciones que yo recibo cada día, tengo que ir. En ese caso, tuvo que ir el camino que desciende a Gaza, el cual es desierto. Cualquiera podía decir que no era sabio sacar a Felipe de la gran tarea iniciada en Samaria, porque el que hizo revolución en Samaria fue Felipe. Él revolucionó el evangelio ahí. Hasta después llegaron los grandes, como dicen los cabezones, ¿va? Pedro y Juan, a poner las manos. Pero imagínate que este Felipe era un diácono. Pero a la hora de salir, a la hora no había ningún registro de que él hubiera predicado alguna vez. Era uno de los diáconos de los 7 que eligieron. Y a veces nosotros, porque nos han dado un lugar en la iglesia, te han puesto a cuidar una puerta y eres diácono o mujer. Pero si leyéramos la Biblia, si leyéramos historia de la Biblia y oyéramos de quienes salieron y el Señor los levantó para gloria de su nombre. ¿Ah? Sí. Dios quiere usarme, no solo de diácono, no solo de chofer, no solo de cuidar el parking, no solo de maestro, también me quiere usar de evangelista, de ir y predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación y creer que Dios va a hacer milagros, que Él va a levantar al paralítico, que va a sanar, que va a hacer ver a los ciegos, tener la certeza. Es que no lo voy a hacer yo. Es Él el que hace todo. Yo solo tengo que obedecer. Y este hombre, Felipe, salió huyendo por la persecución que el mismo Pablo había iniciado. El mismo Saulo de Tarso. Los mandó, pero era de parte de Dios. Dios quería expandir el evangelio. Quería que fueran a todo alrededor a predicar el evangelio. Porque Él les dice, comenzando en Jerusalén, Judá, y hasta lo último en la tierra. Pero ellos se habían quedado ahí, tranquilos ahí predicando, enseñando, y todo estaba bien. Viene la persecución. Y así muchas veces Dios, esto que estamos nosotros pasando hoy, a ver qué hemos aprendido. Yo estoy pensando y estoy analizando. Yo le digo, Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le pregunto cada día. Cuando esto pase, cuando abran los gobernadores, porque tú me has enseñado y tu palabra me enseña que tengo que someterme a las leyes terrenales. Porque ¿cómo voy a decir que soy cristiano y no obedezco las leyes terrenales? Y si no obedezco las terrenales, mucho menos voy a obedecer las celestiales. Y este hombre, Felipe, cuando le dice, cualquiera podía decir que no era sabio sacar a Felipe de la gran tarea iniciada en Samaria para ir a un paraje extraño a fin de esperar a una sola persona.
Pero él no iba a esperar a nadie, sino que el Espíritu lo lleva. ¿Ah? El ángel le dice, ve al sur. Pero de ahí es llevado por el Espíritu. Y le dice el Espíritu, acércate al carruaje. Era el día de salvación del eunuco. Él venía a adorar a Dios, pero no sabía qué más, como cuando el Señor me alcanzó a mí. Él habló conmigo, pero pasaron 3 meses y yo no sabía qué más. Yo hablaba que Jesús me había libertado y que ya no usaba drogas, que ya no andaba haciendo tranzas, ni nada. Ya no andaba en los negocios chuecos. Porque Jesús había hablado conmigo. Yo tenía la certeza que aquella voz era mi Dios, porque es al que yo clamaba cada día en mi soledad, y aunque andaba en la droga religiosamente, Él escuchó mi voz, porque al que le hablaba era Jesús. No le hablaba ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a San Pablo II. Le hablaba a Jesús, y Él escuchó mi voz, Él escuchó mi clamor. Pero pasaron 3 meses y puso a esta mujer, a 2 mujeres. Pues esto es lo que sigue, me llevaron a esa iglesia. Y ahí comenzó todo. Al mes el Señor me manda a predicar a los parques y le digo, pero ¿qué voy a hacer en los parques? Y tampoco no sabía la Biblia, no sabía nada. ¿Y qué les voy a decir? ¿Sabe qué me dijo el Señor que les dijera? Diles que eras un ladrón, que eras un drogadicto, que eras un transero. Y lee la Biblia ahí. Está bien, me voy. Pero ya estando ahí el Señor te da. Con la Biblia leída, así predicaba yo al principio. Y una persona que además era extraña, pero Dios tiene propósitos misioneros. Mire, no siempre el alcance de nuestra mente era la conversión de un dignatario segundo en rango a la reina de Etiopía. Es una persona deseosa de saber y para quien la atmósfera de la ciudad santa había sido desfavorable para la meditación en la verdad de Dios. Su conversión es la base para la extensión del evangelio a vasto territorio lejos de Jerusalén. Porque ustedes, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que este hombre, al llegar a Etiopía, qué creen que fue a hacer? Anunciarles lo que él había experimentado. A testificar lo que Dios había hecho. Y dice la Biblia que él mandó a parar el carro. Quiere decir que iban otras personas al mando de él, porque él era un hombre. Era el segundo del reino de Etiopía. ¿Ah? Todos los hombres vieron. Todos los demás vieron. Él mandó parar el carro y vieron lo que sucedió, lo vieron con sus propios ojos. ¿Y cuánto le habrá costado el papiro que compró? Sí, para ir leyendo. Él llevaba el libro donde habla de la crucifixión de nuestro Señor. Pero él lo entendía porque ahí dice, como un cordero fue llevado al matadero, no dice que Jesús fue llevado a la cruz. Pero de eso es lo que habla ese pasaje. Y qué lindo que viene el Señor y se preocupa porque aquel hombre buscaba y venía a adorar a Dios con un corazón limpio, no como el mago.
no como el mago Simón. Él venía con un corazón contrito y humillado a postrarse en que sea fuera de la sinagoga, porque yo no creo que él haya podido entrar. Sí. Además, era eunuco. Sí. Etiopía era lo que conocemos como el Nilo superior, una región más extensa de lo que fue después. La persona que volvía de Jerusalén era un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace se llamaba la reina. Candace no es el nombre de una persona, sino el título de la dinastía de las reinas. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Se aprende, ¿verdad? Posiblemente reina igual madre, que era quien oficiaba de jefe del gobierno o en lugar del rey Felipe, tuvo que interceptar al tesorero de esta mujer, posiblemente un negro del África. Felipe tiene que obedecer órdenes por una parte sencillas y simples y por otra vagas e indefinidas, ir a una ruta sin saber el lugar preciso u hora exacta, exige fe. Él no le dijo a nadie, pero tú quién eres. Ni tampoco le dijo al Espíritu Santo, pero Señor. No dice aquí, solo dice que fue llevada. Solo le dijo, vete por ese camino. Oh, bendito sea el nombre de Jesús, así como nosotros, ¿va? Que todo lo que el Espíritu nos dice o que Dios nos dice, lo hacemos. Aleluya. Esta lección nos enseña a ser obedientes cuando Dios nos envía. Y es que hay que estar dispuestos. Yo siempre le he dicho a Dios, donde tú me mandes. ¿Sí? Y ya me dijo, nomás habla, te agarras el megáfono y te vas a la esquina. Tienes que seguir. Bueno, yo voy. Si tú me mandaste, tú me dijiste que tú eras delante de mí como poderoso gigante abriendo el camino, yo voy. Así me dijo él. Pero mire, Felipe tiene que obedecer órdenes. Para él era suficiente saber que Dios le había ordenado ir. Hay 3 antecedentes por los cuales está seguro del llamado. 3 antecedentes. Dios busca un ganador de almas. Primero, Felipe ya había caminado por fe hasta Samaria, convencido del llamado de Dios, y había hecho una hermosa labor. Dios se ocupó de liberarlo de sus dificultades. Número 2, Dios mira a uno listo para trabajar. Los haraganes que no quieren trabajar, sino aparentar, son como Simón, tienen vida corta. El trabajador sujeto a Dios tiene mucho que esperar. Además, está dispuesto a cualquier labor, aunque no lo diga. ¿Sí? Que solo llegue alguien y te dice, hermano, ¿me puede ir a traer aquí a la mesa? Sí. Hermano, ¿me puede jalar aquella silla y me la trae aquí? Claro. Ah, que a mí me dijeran antes, cuando yo era el chino Mauricio. ¿Y por qué no va usted a traerla?
Pero cuando vine a Cristo tuve que aprender. Tuve que dejar que el Espíritu Santo me guiara y que me enseñara. Aunque no todo el tiempo, algunas veces he tenido que sacar, ha querido salir el hombre viejo. ¿Ya? Pero solo Dios sabe el por qué. Dios sabe las cosas, ¿verdad? Pero, aleluya. Y número 3, Dios busca predicadores del Evangelio. Felipe lo era. Si había predicado el Evangelio en Samaria, ¿por qué no ahora? Si lo había hecho a multitudes, ¿por qué no solamente a uno? Pero hay muchos predicadores que no van a una iglesia porque solo tiene 10 miembros. Hay predicadores, no, preguntan, ¿cuántos miembros? Pero ¿saben por qué? Pensando en la ofrenda que van a recoger. La Biblia dice que lo que por gracia llama soja. Aleluya, que lo que por gracia recibiste, de gracia hay que darlo. Si Dios te bendice, Dios te va a proveer. Mire, es que hay personas, hay evangelistas, hay pastores, ahora hay apóstoles y hay profetas y hay... Lo primero que lo hacen por dinero. Esto no es por dinero, esto es por el amor al Dios Todopoderoso, por el agradecimiento que tú tienes en tu corazón, que Cristo te salvó y ha prometido salvarte a ti y toda tu casa. Aleluya. Aleluya. Yo no encuentro en la Biblia ninguno que haya cobrado por una predicación. Pero sí he encontrado a muchos que los han criticado. Sí hay muchos predicadores y profetas y apóstoles que hasta los mataron. Sí. Pero mi Biblia dice, allá en el libro de Filipenses 4:19, en el 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Y en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y yo lo he visto a través de estos 20 años que regresé de El Salvador. Después de que me quitaron mis papeles y me deportaron. Yo lo he visto la mano de Dios. Yo vivo por fe. Y el que dirige mi trabajo y me provee de trabajo es Dios. Yo solo hice mis tarjetas y oré en el nombre de Jesús. Y Dios es el que mueve todo. A veces paro de trabajar porque Él quiere que descanse. Pero nunca me ha faltado nada. Tengo todo. Todo para su gloria. A Él sea la honra y la gloria. Al Señor Jesucristo. Miren el inciso B. Poco leemos de viajeros, lectores. Hay ciertamente lectores y también lectores anhelantes como Simeón en Lucas 2:25. Dice la palabra de Dios al 28. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Oiga cómo dijo. Ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Qué lindo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que Dios no es mentiroso. Dios no miente. Por eso yo este libro que tengo ahí, ese libro negro, yo no sabía lo que contenía hasta que el día que llegó a mis manos y lo pude leer y me di cuenta de toda la basura que había aprendido y que me habían enseñado en las escuelas y los colegios. Porque eso es lo que enseñan. Sí. Pero Él me dio las respuestas a todas mis preguntas que yo tenía desde niño. Ahí las encontré. ¿Y sabe qué fue lo que más me impactó? Que no soy hijo no vengo del mono, sino que Él es mi creador y soy hecho a la imagen de Él. Eso fue lo que más me impactó. Y que fui criado, que fui hecho en el vientre de mi madre. Él me hizo. Salmo 139. Así lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Les decía de Simeón o Natanael en Juan 1:47-51. Pero aquí nos encontramos con alguien que busca explicación a lo que acaba de oír. En Jerusalén había ido a la ciudad para asistir a una de las grandes fiestas de los judíos en calidad de prosélito o de hombre temeroso de Dios. Leía en voz alta el rollo del profeta Isaías sin poder comprender a quién aludía su lectura. La ciudad de Jerusalén, que aún no se había terminado de reponer de la muerte de Jesucristo, hasta ahora nuevamente conmovida por la ejecución de Esteban. Tal vez el eunuco haya estado en la ciudad durante el martirio, o quizás haya llegado poco después. Los apóstoles predican y el pueblo habla. Jamás alma alguna siente más sed espiritual en la misma ciudad central de judaísmo. Ha estado en el templo con sacerdotes que leen Isaías capítulo 53. Pero no tienen aplicación para el texto. Es como sacar el hilo de la Biblia para atarlo con el viento. Los religiosos adoran silenciando el miedo por el cual la adoración llega a Dios. Y ahora, ¿qué decir de Esteban? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Versículo 32. ¿Quién es? ¿Isaías, Jesucristo o Esteban? Los judíos hubieran dicho que se refería a Israel como nación, que sufría como cordero en el matadero, pero el eunuco que está buscando la verdad no ve esa interpretación como válida. Detenido muy cerca del carruaje, y muy cerca del carruaje, el verso 29, y comenzando a caminar ligero junto a él, el evangelista inicia su labor. Es agresivo. Punto número 1, versículo 30.
es estratégico. Pregunta exactamente lo importante. Es bíblico, verso 31 al 35. Es práctico, 35 al 37. No trata de congraciarse con detalles. Pregunta directamente, ¿entiendes lo que lees? Es que, mire, yo he visto tanto, bueno, no estoy diciendo nombre de nadie, pero se van dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no tienen una explicación concreta y maciza y concisa. Sí. No van al grano. El Señor nos mandó a predicar su palabra, tal y como está escrita aquí. Sí. ¿Entiendes lo que lees? El lector respondió con dos manifestaciones que no podía entender sin explicación y que lo invitaba a sentarse junto a él. Aleluya. Es que grande Dios. Algunos, me imagino yo, esta es imaginación mía o pregunta mía, pero el eunuco nunca pensó que era un asaltante o otra cosa, porque el Señor ya había preparado su corazón, el día y la hora, exactamente. Como el día y la hora que tenía para llegar a mi vida, aquel 27 de abril. ¿Sí? Yo no sé si se acuerdan ustedes cuándo aceptaron a Cristo, pero yo quiero decirles que el Señor sabe cuándo y dónde. A veces nosotros nos desesperamos porque nuestros hijos, nuestros hermanos, no podemos hacer nada. La Biblia dice, la gente se pone ansiosa y desesperada. Pero Señor, ¿cuándo vas a salvar a mi hija? ¿Cuándo vas a salvar a mi hermano? ¿Cuándo vas a salvar a mi madre? ¿Cuándo vas a salvar a mi padre? Él sabe el día y la hora. Sí. Algunos dicen, bueno, una vez lo oí yo, que la promesa al carcelero en el capítulo 16 de Hechos solo era para el carcelero. Alguien lo dijo un día. Para mí no, yo creo que la promesa es para ti y tu casa. ¿O no? Bueno, así dice la Biblia. Si vemos ahí, así dice ahí. Pero seguimos. Dice, fíjese que lo que lo invita a sentar antes de ingresar en el texto, que fue la base de la explicación, sería interesante volver sobre el significado de dos palabras importantes para nuestro estudio. La primera es entender el griego ginosco, que equivale a conocer o venir al conocimiento, es decir, asimilar el contenido de alguna cosa, en este caso, de lo que está leyendo. Juan 8:27. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. ¿Pero de quién está hablando? Está hablando de los fariseos. Es que esos no entendían nada, porque ellos no iban con un corazón contrito y humillado. Ellos no buscaban a Dios. Y mucha gente no entiende por lo mismo, porque no van a la iglesia a buscar a Dios. ¿Sí? No van a buscar a Dios, van a buscar mujer, van a buscar marido. O van a buscar al novio, o van a ver qué encuentran. Y la segunda es explicar en griego o de deo, que literalmente es mostrar el camino, guiar o tomar la delantera. Juan
16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Es que con el Espíritu Santo vamos adelante, adelante, adelante. Y algunos dicen pa'lante, pa'lante, ¿va? Ajá. Pero también son hermanos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo? Las cosas que van a venir, el Espíritu Santo nos las dice antes. Tomamos la delantera. ¿Sí? Muchas veces el tiempo se está yendo, pero muchas veces escuché, no he oído yo, pero yo estuve en las enseñanzas que estuve dando siempre y que he dado ahí en el centro de rehabilitación y en algunas iglesias donde me han invitado. Estuve yendo a una donde estuve yendo a dar a clases de evangelismo, un curso de evangelismo que pasé 3 meses ahí. 3 meses pasé. Y la NASA no podía mandar el primer Apolo, ¿cómo se llamaba? El Apolo 11, ¿cuál fue el primero que mandaron, por ahí? No me acuerdo, pero la primera nave a la Luna. No podían porque les hacían falta 24 horas. Y ellos no sabían dónde estaban. Estaban perdidas 24 horas. Como ellos hacen los cálculos de la distancia, ¿cuánto se van a tardar? ¿Cuántos días? Pero no me quiero meter en eso de la NASA. Sigamos adelante. Pero la cosa es que no podían encontrar. Pero un cristiano les dijo, ese día es cuando Josué mandó a parar el sol. Y ahí está escrito en la Biblia. Y así fue como ellos se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Verdad? Y la otra parte, cuando Isaías retrocede el reloj de arena. Pero bendito sea Dios. Ahí estamos. Seguimos. La NASA, pues esos son científicos. Nosotros somos más sabios que los sabios de esta tierra. Vamos adelante, adelante, pero porque el Espíritu Santo nos dice. Y la segunda explicación es, con estas dos explicaciones, la conclusión es que leer la Escritura es necesario, pero aún más importante es saber el contenido para aplicarlo a nuestra vida. El eunuco en Isaías 53, 7 y 8, en un rollo de la versión Septuaginta, los versículos citados por Lucas describen a una persona sufriente semejante a una oveja llevada a la muerte o a un cordero mudo delante del que lo trasquila. Las citas Marcos 14, 16, 15, 5 y Juan 19, 9. Los que matan después de humillarlos y obrar injustamente. Parece que el eunuco interrumpe la lectura para preguntar de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Felipe comienza a sentir el privilegio de ser la persona anhelada para aquel hombre frustrado con la religión. Ninguno de los judíos le hubiera hablado de un Mesías de estas características, porque ellos esperaban otra persona, pero el Señor lo había dicho en Marcos 10:45, 14:24 al 27, y Esteban lo explicó claramente en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el capítulo 7 y verso 52, aunque hay evidencias del siervo sufriente en textos anteriores, la predicación de Felipe es la primera que aplica el texto de Isaías 53 a Jesús. Como resultado del sermón de Felipe, la iglesia primitiva comenzó a utilizar Isaías 53. En este sentido, tan decisiva es la predicación de un
que aún pudo mostrarle el costo de la identificación con Cristo. Posiblemente utiliza la señal judía de la circuncisión porque es la más adecuada. El bautismo es para el cristiano la señal permanente de que ha elegido el camino de la separación de lo terrenal o muerte a fin de identificarse con Cristo. En el verso 37 no está en el manuscrito más antiguo, puede ser original de Lucas o la inserción de algún escriba muy primitivo, seguro de que Felipe no bautizaría a una persona sin asegurarse de que su completa rendición a Cristo lo sucedido con Simón el Mago es suficiente para verificar el estado del corazón antes de pensar en la señal del pacto con Dios. Dice el texto que Pedro le dijo a Simón: tu corazón no es recto delante de Dios. El que les quería pagar. Él quería comprar el don de Dios. Pero para hacer negocio él creía que se vendía o se podía comprar. Aleluya. No. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 21. En nuestro caso, Felipe señala al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué es lo que enseñan cuando los van a bautizar? Creo. Ya creí, sé que Él es el Cristo, sé que Él vino por mí, Él pagó en la cruz del Calvario. Simple. Creo que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Él es el Mesías, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin. En aquellos días los bautismos se realizaban en ríos y arroyos de agua corriente. Por esta causa muchos piensan que ese lugar es la vertiente Guadí, el Gesa, cerca de la ciudad de Gaza. No bien salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe en el verso 39, y sin que tengamos explicación alguna de cómo se encontró en Azoto, hoy y Astod. O sea, son pueblos o aldeas, no sé qué eran, no investigué eso, pero para la próxima vamos a estar viendo eso. El arrebatamiento puede deberse simplemente a desaparecer de la escena por un impedimento que lo aparta, sin que sea nada milagroso que hubiera llamado más la atención del escritor. Sin embargo, sin querer forzar el milagro, tampoco deseamos sacarlo. Y bien puede deberse a una salida como ya otros siervos de Dios habían experimentado, como en Primera de Reyes 18:12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará, pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Mientras tanto, el eunuco, que no le vio más a Felipe, siguió gozoso su camino. El evangelista, finalizado su labor con el eunuco, siguió haciendo lo mismo en el mismo corazón de terreno pagano en la costa del Mediterráneo. Lo hizo predicando el evangelio, es decir, volviendo a repetir la experiencia de Samaria, y con el eunuco trabajó masivo y también personal hasta Cesarea, donde lo hallamos la próxima vez que veamos algo de él. Es en el capítulo 21 del libro de los Hechos y verso 8.
Eso lo estaremos viendo más adelante, tal vez mañana, pero lo dejamos ahí, vamos a orar, damos gracias a Dios. Espero que hayan aprendido algo y todos aprendemos porque uno también aprende. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque solo tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos permite, Señor, hacer este video y subirlo, Señor, en YouTube y enseñar tu bendita palabra, Señor. El motivo de esto es enseñar, aprender. Gracias te doy, Señor, porque pusiste en mi corazón esto. Te doy gracias y te alabo y bendigo tu nombre. Te pido que guardes a mi esposa, a Brian, a Cristian también, a mis hijas, a Natalia y a Stephanie, a mis nietas y mis nietos, mis hermanas también, Señor, guárdalas, a la Irma, a mi hermana en El Salvador, Marina, también mis sobrinos, Señor, a mi hermana Lidia también, Señor, a mi sobrina Génesis, guárdalos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.